Listo. Y bueno, para dar inicio a nuestra escuela sabática de hoy martes, vamos a directamente, tomamos un avión, no muy lejos, sino que a nuestro país vecino, nos vamos a Perú, ya que nuestro amigo Andy tiene la lección de hoy. Así que, Andy, adelante. Hola chicos, feliz sábado. No, era buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Hace tiempo que no los veo ahí. ¿Sí me escuchan? ¿O no me escuchan? Sí, perfecto. Sí. Ok. Buenos días, buenos días. Sí, estoy muy negro, me estoy pelando, incluso también de aquí. No sé si logran ver. De acá. Ya pues estoy como el camaleón cambiando de piel. Buenos días con todos, allí con Michelle, con la patrona, con Tito, con Gustavo, con Lázaro. Aquí han venido unos amigos míos también que estamos desarrollando la lección de escuela sabática. Hemos empezado ayer. Chicos de la iglesia de Castilla, de acá donde yo pertenezco, allí sí pueden prender su cámara también. Yo tampoco no me lavo mi cara así como Michi, estamos por dos. Entonces, aquí también está mi hermana que pertenece a la escuela sabática de jóvenes allí. Entonces, eh, vamos a, allí sí pueden prender su cámara Basti, Armando, Marcos, entonces allá van acá para que los puedan conocer. Entonces, hoy nos tocó desarrollar la lección del día martes, que tiene por título llamado universal. Hay algunas partes que un poquito de analizar también para poder comprender bien lo que trata de decirnos, pero básicamente nos centramos en el capítulo 60 del libro de Isaías. Entonces, aquí en el libro de Isaías nos menciona una parte muy interesante que tiene que ver con Israel, empezando del versículo 1 y el versículo 2. Recordando que el pueblo de Israel había sido elegido como el pueblo de Dios para que ellos puedan llevar el mensaje y que otras personas puedan encontrar en él a ese a ese Dios real, ¿no? Lamentablemente el pueblo había tomado la decisión de descarriarse. Posteriormente Dios ahora ya no solamente se centró en Israel, sino ahora todo aquel, ya no era necesario circuncidarse para pertenecer al pueblo de Dios, de Israel. Ahora, bueno, es una circuncisión más de corazón, para que todas las personas que estaban alrededor, extranjeros, entre otras personas, puedan llegar al pueblo de Dios. El versículo 1 del capítulo 60 del libro de Isaías empieza diciendo: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. La lección empieza diciendo: se nos brinda una imagen de la liberación del pueblo de Dios después del exilio, expresada con la descripción de Dios que crea luz de la oscuridad y apunta hacia el cumplimiento final de la salvación por medio de Cristo. Lo que les trataba de decir, el pueblo de Israel tenía ese rol principal de ser eh, ese proyector de luz que venía únicamente de Dios. Ellos tenían luz. De aquí vamos a entrar un poquito más en debate en una pregunta que les voy a hacer a ustedes. Principalmente, este personaje es femenino singular. Se refiere a Sion, lo vemos en unos versículos anteriores en el capítulo 59, personificada como una mujer que se menciona casi al final del capítulo anterior. Ahí está en capítulo 59, versículo 20. Aquí hay una parte muy interesante que menciona: entonces los pueblos de la tierra que están cubiertos de tinieblas vendrán a Sión. Escuchen, serán atraídos por la luz de la gloria de Dios que ha surgido sobre ella. Ahora les hago una pregunta. Según lo que hemos leído hace poquito aquí en el versículo 2 de 60, del capítulo 60, lo leo de nuevo: porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Ahora, la pregunta que yo tengo para ustedes es: ¿por qué la Biblia hace una comparación haciendo referencia a que los hijos de Dios, o sea, en este caso Israel, Sion, deberían ser una luz en la cual otras personas son atraídas, como una especie de imán? O sea, la pregunta es ¿por qué?
Si bien es cierto, el Israel antiguo ya no es necesariamente el pueblo de Dios, ahora somos nosotros, la pregunta es por qué la Biblia hace referencia a que somos como una especie de imán, somos esa luz donde otras personas, otros pueblos deberían ser atraídos hacia nosotros. ¿Por qué? ¿Hay alguna misión en especial que se nos ha dado? Porque hizo un pacto con Abraham. Eso creo que lo vamos a ver más adelante en la lección, alerta spoiler. Y por eso somos un pueblo elegido, principalmente por eso estaba enfocado en esto. Y como os dijiste, ¿no? Como ese pueblo no hizo su misión, Dios dijo, bueno, vamos para todos los pueblos y que todas las personas que crean van a poder ser parte de ese pueblo glorioso. Ahí Gustavo justo levantó la mano. Está bien, Ariadna, gracias por la opinión. Gustavo, amigo. Claro, bueno, yo no estudié la lección de hoy, pero, pero sí, respecto a tu pregunta, la luz es Dios. Nosotros reflejamos, somos llamados a ser la luz del mundo, la sal de la tierra, eh, en el sentido de que nosotros reflejamos la luz de Dios. Y ese es el llamado que tenía el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, que nosotros debemos ir a buscar y mostrar la luz, que es Dios en nosotros al final. El Espíritu Santo, lo que mostramos bueno nosotros no es de nosotros, sino todo es de Dios. Y por eso nosotros venimos a traer a las personas, a otros pueblos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros compañeros de universidad, porque reflejamos a Dios. Ok, ok, Gustavo, muchas gracias por el comentario. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Porque, o sea, ahí creo que Tito, el maestro Tito. En el Antiguo Testamento se dice que tenían que haber rutas que tenían que conducir a Jerusalén, ¿no? Se supone que Jerusalén era el centro del mundo. La misión del pueblo de Israel, que era como una nación santa, era de representar a Dios en este mundo. Éramos embajadores. Y cada vez que una nación pagana debería o tenía la intriga de conocer quién es ese Dios de esa nación que es tan especial, tan bendecida, podía dirigirse a Jerusalén y ahí encontrar un pueblo que representaba al Dios vivo, ¿no? Es por eso que esa nación fue hecha para representar a Dios en todo el mundo, dar la luz que reflejaba a Dios hacia el mundo entero. Es por eso que las estructuras, los caminos, hasta toda la geografía representaban que Jerusalén pues era el centro donde estaba la presencia de Dios. Ahora que el pueblo lo hizo bien o lo hizo mal es otra cosa, ¿no? Pero esa era la misión que se le estaba dando. Claro, o sea, tenían que ser las personas que reflejen, ¿no? A ese Dios. Y el versículo 2 menciona algo muy interesante del capítulo 60. A ver si me ayudan con la lectura. Capítulo 60, versículo 2. Y quiero que también allí me ayuden respondiendo una pregunta. 62. ¡Noah! ¿De Isaías? Sí, Isaías 62. Ya, dice, porque he aquí que las tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridades las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Ok, gracias, Meche. La pregunta es, ¿cómo se ve reflejada la presencia de Dios en mí? Allí está bien dicho, ¿no? Está bien claro, dice, y sobre ti será vista su gloria. A ver si me ayudan un poco en esta parte. ¿Cómo es que yo me doy cuenta que la presencia de Dios se ve reflejada en mí? No, ahí no, ven para acá, ven. Entonces, ahí quiero que me ayuden. ¿Cómo es que la presencia de Dios se ve reflejada en mí? No. Disculpen. Aquí la perrita está un poco traviesa. Entonces, ¿cómo es que la presencia de Dios se ve reflejada en mí? A ver, ayúdenme un poco. Aquí dice, a ver quién dice. Gustavo Dupré dice, por sus frutos los conoceréis. A ver, alguien que tenga una respuesta. La gloria de Dios está manifestada en su carácter.
El carácter de Dios es su gloria. Eso lo explica muy bien Moisés, ¿no? Cuando pasó el torrente, los tones, el terremoto, todo, pero ahí no estaba Dios, en la brisa suave. El carácter de Dios es su gloria. Y eso lo explica muy bien la Biblia. Y cuando dice que nosotros debemos manifestar la gloria de Dios, es porque nos está invitando a manifestar o a reflejar el carácter del Dios mismo. Cuando manifestamos el carácter de Cristo, es lo que vino a ser Cristo, ¿no? Manifestar el carácter de su Padre. Dio un testimonio de su vida manifestando la gloria del Padre. Cuando le dice, ya te he glorificado, ¿no? Le dice, estoy mostrando tu gloria al mundo, tu carácter les he mostrado tu carácter. Y la nación del pueblo de Israel era esa, ¿no? Manifestar el carácter de Dios. Y ahora, yendo más a lo que nosotros vivimos consecutivamente, ¿no? Todos los días. ¿Cómo yo, como Lázaro, como Ariadna, como Gustavo, como Michi, cómo es que nosotros podemos reflejar ese carácter de Dios en nuestra vida diaria? ¿Cómo podemos reflejarlo, no? Porque muchas veces se habla de imitar a Jesús, ¿no? O imitar su carácter, hacer su carácter, reflejar su carácter, pero ¿cómo lo hacemos nosotros? Hola, ahí están. Siguiendo el mundo, claro. ¿Cómo es que nosotros, a ver, estudiando su palabra, claro, orando, claro, muy bueno. Dice, la gente del mundo siente atracción por Jerusalén, que es bendecida por la gloriosa presencia de Dios. Ahora, si bien es cierto, anteriormente para el pueblo de Israel había un mensaje que tenía un propósito definido. Ahora para nosotros, el Israel actual, también hay el mismo propósito definido. Ahora yo tengo una pregunta para ustedes también. Fíjense que anteriormente Israel era ese pueblo que tenía que reflejar la luz de Dios. Ahora nosotros somos el Israel actual. Ahora la gran pregunta, si Israel antiguo tenía la responsabilidad de predicar a otras personas y de que ellos puedan atraer a otras personas, nosotros tenemos la misma responsabilidad o tenemos aún más responsabilidad porque tenemos más luz que ellos. ¿Qué dicen ustedes? Vuelvo a recalcar la pregunta. Si en Israel antiguo había mucha responsabilidad porque ellos tenían que ser la atracción como el imán para que otras personas puedan conocer a Jesús, la pregunta es, ¿nosotros tenemos la misma responsabilidad o aún más responsabilidad que la que tenían ellos? Andy, Sí, Gustavo. como dijo Tito, como dices tú, Israel antiguo debía ser como llamarse a todas las naciones a él, pero en el Nuevo Testamento somos llamados a ir a las naciones. Igual, obviamente uno igual puede llamar, eso no está abolido, ¿cierto? Pero también nosotros tenemos que ir a ser discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Debemos ir, además de atraer, debemos ir a ellos. Yo creo que también tenemos una mayor responsabilidad por el hecho de que conocemos y tenemos mucho más luz, entre comillas, o información. Entonces, a más información, más luz, una mayor responsabilidad. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Ariadna, porque tenemos aún más responsabilidad porque tenemos más luz que la que tenía el pueblo de Israel. Tenemos el espíritu de profecía, tenemos personas que explican la palabra de Dios, como si fuera no algo papayita, como le decimos aquí en Perú. Entonces tenemos más luz, por lo tanto la responsabilidad de nosotros es aún más grande. Y la gran incógnita es que muchas veces olvidamos esa gran responsabilidad que nosotros tenemos. Y esto es algo que me llamó mucho la atención porque, o sea, al tener más responsabilidad, se nos hace como que más complicado desarrollar las cosas, porque tenemos un compromiso que viene a ser un compromiso que tiene un propósito, y el propósito es predicar de ese mensaje, porque la lección habla
y dice que este llamado no es solamente para los adventistas del séptimo día. Este es un llamado que tiene que ver con todas las personas, con aquellos que no son adventistas, que son de otras religiones. Como por ejemplo, Tito está empezando un gran trabajo con los metaleros, ¿no? O sea, quizás se unan por allí los reggaetoneros, como dice Janine. Pero igual, o sea, el propósito es con todos, con todos. Igual acá en Castilla, aquí en la iglesia donde estamos, vamos a empezar como una especie de escuela de fútbol en la cual se van a involucrar muchos tipos de niños y esos niños van a captar a sus padres y es un plan que tenemos aquí con la iglesia que vamos a desarrollarlo posteriormente. Entonces, este propósito misional no es solamente para los adventistas, en realidad es para todo el mundo, es universal. Voy a lo que mencionó Ariadna, dice, Dios tenía un propósito universal cuando eligió a Abraham y a sus descendientes. A través de Abraham, todas las familias de la tierra serían bendecidas según Génesis capítulo 12, versículo 3. Así el pacto de Dios con Abraham finalmente fue un pacto con toda la humanidad a través de Abraham. Y ya para ir finalizando, dice, eran responsables no solo de sí mismos, sino también del mundo. Debían acoger a los extranjeros en busca de Dios, porque su templo sería llamado casa de oración para todos los pueblos. Aquí nosotros encontramos una especie de principio de adoración congregacional en Isaías 56:7, ¿no? Donde todas las personas debían llegar a la casa de Dios para que puedan adorarle, para que puedan orar hacia Dios. Para finalizar, la última pregunta. ¿Qué relación tiene este llamado universal que estamos mirando o que hemos visto con la segunda venida de Jesús? ¿Qué relación tiene este llamado universal con la segunda venida de Jesús? Recordando que el pueblo de Israel tenía un propósito, un mensaje misional, un propósito definido. Nosotros ahora como el Israel actual, ¿qué relación tiene ese llamado universal con la segunda venida de Jesús? ¿Qué relación hay entre eso que estoy mencionando? Porque fíjense que nosotros, la esencia de nosotros como adventistas es eso, proclamar la segunda venida de Jesús, ¿no? Y algo que hemos perdido de vista es que Jesús viene pronto, ¿no? Y nos estamos olvidando de ese llamado que una vez Dios nos hizo, de ir y predicar a todas las naciones con este propósito, este mensaje misional. El mensaje de los tres ángeles también lo menciona, el santuario. Por eso nuestra misión, la relación que hay es que nuestra misión sigue siendo la misma, pero aún con más responsabilidad. Seguir anunciando, predicando de que Jesús viene pronto. Y ese llamado no solamente es para nosotros, para todos aquellos que se unen al pueblo de Dios. Y básicamente esa ha sido la lección. No sé si tienen algún comentario. Por ahí a mis chicos los escuché callados, estaban callados. No los escuché. Pero, ¿alguien por ahí tiene algún comentario para ya finalizar? Tengo una Todo pregunta. bien. Yo voy a hacer una pregunta, voy a aumentar una pregunta a tu pregunta. Y esta pregunta la hice la semana pasada. ¿Por qué sois adventistas del séptimo día? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué existe una organización adventista, un grupo una religión, vamos a llamarla así, que es adventista del séptimo día? ¿Por qué? ¿Por qué ustedes son adventistas? ¿Por qué yo soy adventista? ¿Porque lo heredaron de sus padres? Porque esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿no? Y eso va íntimamente ligado a lo que tú dices, Andy, ¿no? ¿Por qué somos adventistas? Ah, porque yo escuchaba una iglesia que guarda el sábado. Hay otras iglesias que guardan el sábado. El sábado fue descubierto antes que nosotros, los adventistas. Porque no, la ley de Dios. Hay otras iglesias, los judíos, por ejemplo, guardan la ley de Dios. ¿Por qué existe el pueblo adventista? Entonces, ¿qué nos hace diferente de las otras religiones? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿no? Y ahí es donde dices tú, nosotros, el pueblo adventista nació con una misión, como lo dices tú. Ahora, ¿cuál es esa misión? Soy adventista, ¿por qué? Porque, bueno, ya escuché un sermón y me gustó y decidí ser adventista. O
porque mi papá es adventista, mi mamá también. Mi papá es adventista, ya yo soy adventista de tercera generación, y para no romper la tradición, yo también soy adventista, porque no conozco otra iglesia, ¿no? Esa es la pregunta que tenemos que hacer, ¿no? ¿Por qué soy adventista? El pueblo adventista nació con una misión, que nació en 1844, Apocalipsis capítulo 10, los últimos versículos, ¿no? Nació con una misión el pueblo adventista y está íntimamente ligada, como dice el mensaje de los tres ángeles, que dice, la hora de su juicio ha llegado. Entonces, el nacimiento del pueblo adventista tiene que ver con la hora del juicio. Ahora, ¿qué se hace en un juicio? Lo estudiamos ayer, términos legales, ¿no? El juez, los testigos, el abogado, el acusador. Y son muchas cosas que nos tienen que hacer reflexionar, como tú lo has dicho antes. ¿Por qué somos adventistas? ¿Qué nos hace a nosotros adventistas? Predicar el Evangelio. Todas las religiones dicen que predican el Evangelio. Las buenas nuevas, todas predican las buenas nuevas. El segundo regreso de Jesús. También, ¿no? Los evangélicos predican el retorno de Cristo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros no solamente lo anunciamos, sino que como pueblo nos preparamos para su pronto regreso. ¿Y cómo nos preparamos? Reflejando el carácter de Cristo, como lo ha dicho la lección, ¿no? Manifestando el amor de Cristo en nuestras vidas, diciéndole al mundo que nosotros somos el pueblo elegido, que nosotros somos el pueblo elegido, y que como personas, esa transformación que hace Cristo en nosotros, nos hace el pronto regreso, hace que nuestro Señor venga más pronto, ¿no? Hace que nuestro Señor, hace que nosotros, como dice la lección, que nosotros preparemos. Todo el mundo se pregunta, ¿quiénes son esos adventistas? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? Son diferentes, no son reggaetoneros. No son reggaetoneros, son diferentes. ¿Quiénes son esos adventistas? De eso se trata, ¿no? Atraer al mundo hacia nosotros. ¿Por qué son tan diferentes? ¿Por qué piensan así? ¿Por qué se visten tan bonito? ¿Por qué no se ponen minifaldas? ¿Por qué son diferentes de las otras chicas? ¿Por qué son diferentes de los otros chicos? Ese pueblo es el adventista, ¿no? Nosotros estamos llamados a... Sí. Tito, has hecho un resumen muy majestuoso de la lección de hoy. Te quedó muy claro. Gracias por ese comentario, por ese gran resumen también. Tenemos un propósito, ese propósito misionario es predicar la segunda venida de Jesús, pero también tenemos que prepararnos. ¿Y cómo nos preparamos? Pues reflejando su carácter. Excelente, maestro. Entonces, esa es básicamente la lección. Nos debemos marcar la diferencia, debemos ser reconocidos, que otros sean, nosotros ser el imán de Jesús para otras personas, que ellos puedan conocer por medio de nosotros a ese Jesús que vendrá pronto a salvarnos para el mal de otros, a darle su merecido, lamentablemente, porque ellos quisieron. Y eso. ¿Alguien más tiene algún comentario? ¿O todo nice? ¿Está bien? Entonces, ¿vamos a orar? Vamos a orar ahí donde estamos. ¿Puedes orar? Y ahí va a orar mi hermana. Inclinamos el rostro para amante Padre que moras en las alturas de los cielos, agradecidos estamos con usted, Señor, por habernos permitido levantarnos para poder hacer la escuela sabática con un grupo pequeño internacional. También agradecemos por un día más de vida. Le queremos pedir, Señor, que podamos poner en práctica la lección del día de hoy, que podamos mostrar su carácter, para así poder, Señor, traer a más personas hacia usted, para que puedan salvarse y estar con nosotros, Señor, en su segunda venida. También le agradecemos porque nos encontramos bien de salud. Todo esto se lo pedimos y en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Listo. Gracias, Andy. Muy linda lección. Y bueno, lo esperamos mañana a la misma hora, en el mismo canal. Muy lindo el estudio. Chau, chau.